Vamos a ver. Vamos a ponerlo así. Buenas. ¿Me escuchas? Sí, ¿me escuchas? Vale, sí. ¿Escucháis todos bien? Sin sonido doble ni nada por el estilo. A ver, habla tú. Que a veces por aquí me petardea, tío. No sé si... No, a mí también me petardea, pero voy a poner esto, que es lo que tal. Aquí, bim, bam, boom. Bueno, a ver. Tenemos aquí hoy de completo improviso Sí. a Nukboss, con el que ya coincidimos en el canal de Furor TV cuando fue todo lo de la cosa esta del sindicato de youtubers y todo el rollo. Me falta el Pedro, que es que me da la ayuda, tío. Ahora he puesto a Rajoy también. Sube un poco a Anuk, ¿no? Yo lo escucho muy bajo. A ver, tú no sé hasta qué punto crees que existe la posibilidad, pero no, esa opción... A ver... Mira, vamos a subirle el máximo. Voy a quitar esto. Vale. Bueno, a ver, ¿qué tal, tío? Hemos reaccionado a... Bueno, a ver, yo te digo también porque la gente a veces se pone muy susceptible cuando reacciono a algo en directo, ¿vale? Yo realmente estoy aquí, me conecto en directo 2 horas al día, 3 horas al día. La gente me pasa, mira este enlace, mira este vídeo, mira esta noticia, mira esto, mira aquello, mira esto, mira tal. Y a partir de ahí yo me pongo a rantear y además. Es decir, las cosas que digo muchas veces no son súper exactas ni nada por el estilo. Y yo lo aviso y digo, oye, mira, esto no es como un vídeo que yo me estoy preparando y me trabajo y todo tal. Aquí estamos, en muchos casos, cuñadeando. Una vez ya se ha dicho esto... A partir de ahí, a mí me han pasado un tuit tuyo, bueno, un pequeño hilo a partir de una crítica que le estabas haciendo a Wall Street Wolverine a partir de lo del feminismo y los suicidios. Entiendo yo. ¿Me escuchas? ¿Hola? Todo, Hola, todo... un momento, que no. Ah, vale. He perdido audio. He hecho una tremenda introducción que se ha perdido por completo. Bueno, que te metí otra oleada, coño. Que se me ha desconectado el casco. Bueno, pues eso, para la gente, de todas formas, como esto luego lo puede ver la gente y demás. Me han pasado un hilo de Anuk Boss, que es un nombre un poco complejo, ya te digo. No es muy catchy, es difícil Juan, que la gente se quede con él. Me lo han pasado a partir de un tuit que había puesto Wall Street Wolverine hablando sobre los suicidios. Básicamente decía que... Bueno, venía a hablar de una doble vara de medir a partir de una premisa especulativa suya. Es decir, los suicidios se tratarían de otra manera si afectasen desproporcionadamente a las mujeres antes que a los hombres. Y entonces ahí tu contestación ha venido a ser algo así como... ya es hora de dejar de tirar mierda al feminismo para plantear problemas masculinos, ¿no? Desde un marco casi masculinista. Sí, o sea, a ver, yo con esto, ¿se me escucha bien? He subido un poco yo el volumen por... A ver, yo primero que nada, porque mi línea de debatir es... Yo no vengo aquí a sentar cátedra, ni a darte lecciones ni nada. Yo vengo aquí a aclarar cosas y hablar tranquilamente. Entonces yo me puedo equivocar en lo que sea, sobre todo lo digo de cara al chat o lo que sea, que yo aquí, si me queréis dar zascas, es que me da igual, o sea, no vengo a eso. En el otro lado, con el tema del hilo, yo a lo que voy, y es lo que a mí me molesta, y concretamente lo que me molesta es vuestro contenido, el tema de Roma, de ti, de un tío blanco, bueno, tú, tío blancotero, de Lobo, y toda esta gente, es que muchas veces siento que lo que hacéis es intentar... Y lo que yo creo que hacéis es tirar mucha mierda al feminismo, porque eso mueve público, pero después a la hora de dar respuestas de verdad a las respuestas de los problemas que tenemos los hombres, pues quedáis un poco ahí. O sea, he visto más de vuestro contenido tirando, yo qué sé, pullas hacia... que si una feminista ha hecho esto, que si no sé quién ha hecho lo otro, que haciendo un vídeo diciendo, oye, tenemos una serie de problemas, ¿cómo lo solucionamos? Vamos a organizarnos, vamos a hacer charlas, y ahí es donde viene mi punto. Yo entiendo tú, porque me dijiste en el bot, que efectivamente, y yo creo que es cierto, hay una parte del feminismo institucional que a veces no quiere ni darle voz y además ignora ciertos problemas. Para mí, el mayor problema... Una cosa te voy a decir. No sé si te has subido mucho el pero me entra... O sea, no es que esté quemado tu audio, pero creo que se quema en tu micrófono. O sea, yo el audio aquí lo recibiría más o menos normal, pero sí que... O sea, yo te puedo más o menos subir el sonido si estás bajo, si estás alto, pero si te estás quemando tú a ti mismo el sonido...
va a entrar quemado el... ¿Ahora lo escuchas bien? A ver, ¿habla normal? Hola, 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 hola. Vale, venga, ahora diríamos que está bien. Pues si no me alejo más y ya está. Vale. El punto es, a mi ver, al menos, que quejarse del feminismo está bien, siempre y cuando, a mi parecer, sea una crítica fundamentada, que tenga una serie de razones detrás, ¿qué tal? Pero cuando es continuamente tirar al feminismo, incluso culparle de no preocuparse por nuestros problemas, a mí me parece que no tiene sentido. Como culpar al movimiento antirracismo de la pobreza sistemática. Pues ¿qué van a hacer? No tiene... Y yo creo que aquí, y entiendo, porque de verdad yo lo leo, si es que no tengo... Que mucha gente, yo creo que lo que percibe es que el feminismo es la igualdad. O sea, que busca la igualdad, pero... y es lo importante, el feminismo consigue la igualdad de forma... gracias a su lucha, pero no es lo que busca directamente. Entonces el feminismo no lucha por tus problemas, porque ya estás tú para luchar por ellos. El feminismo lucha por los problemas de las mujeres, en cómo afectan, y normalmente, y a mi parecer, gracias a luchar por los problemas de las mujeres, muchos problemas de los hombres se solventan. Por ejemplo, rompiendo los roles de género de la mujer, permitiendo que, por ejemplo, se inserten en el mundo laboral, permitiendo que sean atletas de renombre, que rompan lo que se llama eso de los hombres no lloran, el hecho de que muchas acciones de las mujeres ahora también están en el mundo de los hombres, hace que la masculinidad también se rompa, porque ya no tiene sentido. Porque si los hombres y las mujeres hacemos lo mismo, ¿qué sentido tiene categorizar cosas que... ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, a ver, pero yo te acepto esto si hablamos desde un marco cultural. Es decir, si tú me estás diciendo, bueno, se ha hecho un trabajo cultural muy fuerte los últimos 20, 30, 40 años para que romper determinados roles, estereotipos de género y demás, yo te diría, vale, lo comprendo. El otro día, por ejemplo, estábamos aquí reaccionando a anuncios de los años 90, o sea, que podían ser súper rancios, y en algunos de ellos ya se empezaban a ver visos de cómo se empezaban a romper determinados roles, determinados estereotipos, y se jugaba con esto. Quiero decir, esto yo creo que es algo que lleva estando dentro de nuestra cultura durante bastante tiempo, y yo creo que básicamente sí que podríamos encontrar cierto consenso social a la hora de decir, sí, prácticamente a mí me parece bien que se rompan determinados estereotipos de género, a mí me parece bien que tengamos una imagen que sea muy diversa sobre cómo puede ser o qué es ser una mujer o qué es ser un hombre, hasta aquí todo correcto. Pero en el momento en el que aparece un organismo dentro de nuestras instituciones que busca regular nuestra vida y que dice trabajar en pos de una supuesta igualdad, y nos hablan, por ejemplo, de una perspectiva de género, que esta perspectiva de género lo que buscaría es entender cómo los roles de género inciden de forma diferente a las mujeres y a los hombres, y a partir de ahí buscar resolver estos problemas, ahí ya me estás vendiendo algo distinto. Y entonces, cuando yo veo que, por ejemplo, desde este marco de la perspectiva de género, dicen, vamos a meternos, lo he hablado antes en el trozo este que estaba, vamos a meternos en el tema de la educación. Vamos a ver, dentro del tema de la educación, vamos a ver cómo afecta de forma distinta a los chicos y a las chicas y tal. Y de repente veo que los únicos problemas que tú te estás dedicando a resolver son los problemas que afectan negativamente a las chicas, véase las matemáticas con perspectiva de género, el rollo, y dices, ostras, pero es que la lengua, ¿por qué los chicos se les da peor la lengua? Eso da igual. Eso no, es que... oye, ¿por qué hay mayor fracaso en la educación? ¿Por qué hay más abandono escolar por parte de varones que por tal? ¿Por qué hay cada vez menos chicos que llegan a una educación superior? No, eso no. Y el rollo de, tío, si estás en las instituciones y me estás vendiendo una perspectiva de género, estos campos deberías estar cubriéndolos también. Es que aquí lo importante, creo yo, es, a mi perspectiva, que como está formulado, por ejemplo, el ministerio, está formulado desde una perspectiva únicamente feminista que se dedica a solventar los problemas del feminismo, desde la perspectiva de las mujeres. Entonces, yo aquí a lo que creo que es importante es, ¿por qué si va a una institución o un movimiento que se preocupa por los problemas de las mujeres, preocuparse por los problemas de los hombres, cuando ni los hombres nos preocupamos por nuestros problemas hasta que ellas no se quejan de que ellas las tienen? Es decir, hasta que el feminismo no dice, oye, tenemos una serie de desventajas, vamos a intentar solucionarlas, nosotros no decimos, pues nosotros también las tenemos, ¿por qué no estáis intentando solucionarlas? No, oye, es obvio que por también el contexto cultural y por la represión que ha habido, el feminismo ha tenido mucho más impacto en la sociedad, con lo cual también ha tenido un mayor renombre y un mayor exposición. ¿Me puedes poner un ejemplo de eso? Concretamente de... Cuando me dices que hay problemas
que las Hombre, pues mujeres hasta que- dicen, esto nos hasta pasa a que las el mujeres y los hombres feminismo- decimos, también nos pasa a nosotros? Soluciónalo. Pues yo creo que, al menos yo lo he visto en Twitter y Sí. te he visto a ti también, casos de, por ejemplo, cuando se empieza a hablar de que las mujeres están en menos cargos políticos o están en una situación en la que cobran menos dinero, menos ayudas, ese tipo de cosas, o por ejemplo hablamos de lo mismo, suicidios, pobreza, que es objetivamente hablando le ocurre más a hombres. ¿Por qué ha tenido que llegar el feminismo a decir que sus problemas... Por ejemplo, que cobran menos de pensión de media, que están en menos cargos de poder de media, que ese tipo de cosas, porque hasta que ellas no han llegado a decir eso, no hemos dicho, pues nosotros nos pasa esto. Pero vamos a ver. Claro. En el momento, Entonces, no, el punto- porque en el momento en el que se introduce, se genera una intersección a partir de la cual nos dicen, oye, mira, vamos a hacer una lectura social con perspectiva de género. En el momento en el Claro, que con se la perspectiva de introduce género- esto en la ecuación, en ese momento ya se puede empezar a señalar una doble vara de medir. Es decir, si me estás diciendo que hasta hace 15 años, hasta hace 20 años, no existía esta perspectiva de género a partir de la cual nos íbamos a centrar para analizar nuestros problemas, específicamente en el género, en el momento en el que aparece esto, y esto solo incide sobre los problemas de un género en concreto, es decir, es la perspectiva realmente de un solo género, en ese momento es cuando pueden aparecer las protestas de decir, oye, y todos los problemas que puedo tener yo, que también algunos de ellos yo creo que son bastante serios, es decir, si hablamos en términos relativos, coño, es que nos encontramos suicidio, muertes en accidentes laborales, toxicomanías, alcoholemia, fracaso escolar, Sí, o sea, sí. sinhogarismo. El O sea, son tema de cuestiones datos, pues, que como cuando tampoco hablamos vamos de a los ver- problemas que podemos tener los individuos y demás, son bastante graves en términos relativos hablando. Sí. O sea, pero ahí hay una intersección. O sea, hay que tener dos cuentas, que es lo que yo creo. Feminismo lucha por los problemas sistemáticos que le ocurren a mujeres por ser mujeres. Y consigue la igualdad gracias a solventar ciertos esos problemas, ya que hay algunos problemas que los hombres no sufrimos, y con lo cual se genera cierta relación de privilegio. De nuevo, ¿eso significa que es genérico? No. Yo creo que hay muchos problemas que son sistemáticos, problemas culturales, problemas religiosos, un montón de problemas que ya no inciden ni siquiera el feminismo y que cuando intenta incidir ya es cuando se ven cosas más extrañas, porque empezamos a rondar ya no solo los problemas del feminismo, empezamos a notar también lo que sería el feminismo anticapitalista, que si la culpa es del capitalismo, que si la culpa es de las relaciones de género, que sí que... Entonces ahí ya entramos en un problema. A mi parecer, los problemas de los hombres, que ocurren por ser hombres, por una serie de cuestiones que además, a mi parecer, son machistas, por una perspectiva cultural, es decir, ¿por qué los hombres son más pobres? Pues hay muchos estudios que indican que mientras que los hombres terminan en la pobreza, las mujeres se prostituyen. Eso es uno de los grandes indicios sociológicos que tenemos ahora mismo. Es decir, estamos hablando de que la pobreza se alcanza porque la mujer es un bien de consumo, que se puede prostituir, que puede generar dinero, entonces puede supervivir. De nuevo, estos son estudios, yo no vengo aquí a sentarte cátedra, ¿vale? O sea, estoy hablando de... Y esto se puede hablar, son grandes debates sociológicos que ni siquiera están presentados. La cuestión es que hay una gran cantidad de formas de explicar por qué los hombres sufrimos nuestras diferencias. Hay algunas que están muy relacionadas con el patriarcado y con el machismo, otras que están relacionadas con el sistema económico, y en todo caso tendríamos que mirar, y eso es lo que yo digo desde la perspectiva masculinista, que es aliar el feminismo en el sentido de que cree que hay un machismo y que el machismo nos afecta, y que si conseguimos destruir el machismo, el sexismo, vamos a mejorar. Que eso, de nuevo, no significa acabar con el hombre. O sea, yo me considero un hombre blanco, hetero, muy típico, pero eso no significa que yo sepa que igual de válido que soy yo, es igual de válido otra persona que quiera ser cualquier otra cosa. Que ese es el punto. Que no Vale, pero consiste en este sentido, occidental. yo lo que te podría decir con respecto a esto es que hay muchos planteamientos que incluso algunos de ellos ya estarían institucionalizados dentro del feminismo, que formarían ya parte de nuestro código legal, que una persona te podría decir que entran en conflicto con esta reclamación de derechos que podrían tener algunos hombres. Pero esto es política. Estamos en una lucha de poderes. ¿Hasta qué punto los hombres... O sea, yo te lo planteo de esta forma. ¿Cuántas manifestaciones masculinistas has visto? ¿Cuántas reuniones? ¿Cuántas... Pero es que yo, claro, pero es que yo lo que yo me niego es a entrar en esa dialéctica. De que la dialéctica del encuentro entre los dos sexos tenga que ser una de choque de poderes, de no, yo me impongo ante ti, tú me impones ante mí, no, yo quiero institucionalizar las cuotas, oye, no, pues yo quiero cuotas de hombres dentro de este sector, oye, no, pues, o sea,
entrar en eso a mí me parece que sería un error dentro de lo que es una especie de batalla identitaria que no creo que nos llevaría a ningún lado. A mí lo que no me parece de recibo tampoco es que, por ejemplo, cuando han aparecido atisbos de reivindicación de algunas cuestiones que podrían afectar a los hombres, por ejemplo, salió hace unos años el documental este de Silenciados, ¿no? Hombres que habían sido maltratados y demás y que se intentaba dar voz. A mí eso me puede parecer mal, no sé el contexto absoluto. A mí me parece mal, si es el caso el que tú explicas, por lo que yo veo ahí es una falta de contrapoder. O sea, estamos hablando de que el sistema y la sistemación, el Estado, todo sistema es una lucha de poderes, y si el feminismo se impone porque es quien ha estado dando, quien tiene la voz, y precisamente, y yo creo que por el machismo, los hombres no hablan de sus problemas, no consideramos o parece que no nos organizamos, no salimos a la calle, no decimos, oye, tenemos estos problemas, vamos a solucionarlos. ¿Qué va a pasar? Pues que obviamente el feminismo va a embolar todo y va a decir lo que es y lo que no es. ¿Por qué? Porque no hay una contra. No hay claro, pero diga, te estoy diciendo no es así que porque... sí que hay, dentro de esta dinámica, dentro de esta dialéctica, sí que hay una batalla consciente por parte del feminismo. Es decir, cuando apareció este documental, una parte. Quienes protestaron contra este documental y contra el hecho de que se hablase de la figura del hombre maltratado, que ya la gente es que se descojona cuando hablas de hombre maltratado en este país. Por ejemplo, las que protestaron, las que fueron a intentar escrachear para bloquear que esto saliese, fueron movimientos feministas. Yo esto, o sea, quiero es que, o sea, entiendo tu punto, pero cuando hablas del feminismo, ¿de quién hablas? Es que el feminismo no es homogéneo. O sea, tienes a Radfen, tienes a Femen, sí, bueno, que hay muchísimos ahora mismo dentro de encima están las Civil War, con la Radfen, las Queer y todo esto. Han perdido la Radfen. Hay movimientos que son muy extremistas en el sentido de que son... pues están en una rama casi incluso violenta, que lo que van a ir es atentar contra todo símbolo de masculinidad o incluso decir que no pueden existir esas dinámicas. Yo, de hecho, no estoy de acuerdo, pero no creo que sea correcto decir que eso es todo el feminismo, porque al menos lo que yo veo saliendo a la calle, hablando con la gente, lo que yo recibo, yo hago bastantes posts en Twitter hablando de masculinismo, y yo recibo mucho apoyo de mujeres en general, de casi todos los movimientos feministas. Es decir, que yo creo que es una falsa asociación decir que quienes están intentando, que puede ser en el Estado puede ser que mayoritariamente esté una serie de organizaciones, pero que la población activa feminista sea así, me parece que es falso. Me parece que yo no te he dicho que la población activa feminista sea así. Yo te estoy diciendo que los grupos que protestaron y que intentaron bloquear que este documental fuese visto y saliese adelante eran grupos feministas. Ahora si me dices, estos grupos representan, son la voz del colectivo de todos los feministas, hombre, pues te diría... No, pero a mi sensación es lo que das a entender. Parece que dices, las feministas han hecho esto, mirad el feminismo, qué malo es, mirad lo que no quieren que nos emancipemos. No sé, a lo mejor si has visto algún vídeo mío o tal, pero yo siempre he declarado que el feminismo es súper heterogéneo. De hecho, yo el libro que he escrito lo escribí con una feminista, es decir, yo no soy la primera persona que puede llegar a decirte que el feminismo es súper heterogéneo. Como si eso le diera cátedra. ¿Cómo? Porque hay marxistas, y marxista puede ser Santiago Armesilla, puede ser Roberto Vaquero, o puede ser un pavo que es un marxista que está en el Partido Comunista, y todos tienen perspectivas diferentes. Entonces, no es correcto homogeneizar un movimiento que no es homogéneo, porque existen una serie de relaciones de poder, porque estamos en democracia, en la que incluso Ciudadanos tiene un feminismo liberal, el PSOE tiene un feminismo que es a veces incluso transexcluyente, Podemos tiene un feminismo más tirado para Femen, más... ¿Sabes? Es que no me parece correcto. Y eso lo que hace es crear una visión incorrecta, sesgada sobre que el feminismo es un enemigo, que lo que intenta es que el hombre sufra, y que a la hora de nosotros presentar nuestros problemas, son las primeras que dicen, oye, menos mal que os habéis dado cuenta de que estos problemas son por el machismo, el tema de que no habléis de que tenéis problemas sexuales, el tema de que las relaciones que tengáis entre los hombres, los problemas siempre se lo contéis a las mujeres porque contárselo igual a un amigo os pone en una situación... Todo ese tipo de cosas, a mí me parece que no son... que la realidad es que la gran mayoría de mujeres quiere y apoya a los hombres en eso. Que hay un si yo te estoy diciendo si la gran mayoría quiere o apoya, yo te estoy diciendo de lo que se ve, de lo que hay en la superficie, de lo que podríamos considerar el feminismo hegemónico dentro de este... Yo no he visto esos atisbos de racionalidad por parte de demasiados grupos. En ese sentido... ¿Porque hace ruido o hegemónico porque senta cátedra?
hegemónico porque es el que tiene ahora mismo la voz más fuerte. Es que Para yo mí la es el que voz- tiene la voz y el poder son el dos peso cosas más grande. diferentes, tío. Hasta hace poco te podríamos decir que era un conglomerado entre Radzem y las queer, luego ha habido la guerra civil. Ahora mismo me parece que, por ejemplo, lo que viene siendo todo este feminismo queer es el que ahora mismo lleva la voz cantante. Eso no Pues el quita que feminismo siga habiendo queer atisbos está muy de esta alejado. Radzem y de este tipo de cuestiones y demás. Ahora, Pues a mí el hablando de feminismo esto, queer lo es que yo te estoy precisamente diciendo... que me apoya constantemente, tío. Pero yo lo que te estoy diciendo es que desde un marco institucional, incluso ya no hablamos de Vale, un entonces colectivo volvemos a lo feminista mismo. que ha ido a protestar contra la película de Silenciados, porque no quiere que... No, ya te estoy hablando desde un punto de vista institucional. Sí, desde un punto de vista lo que sí, eso lo institucional entiendo, y es cierto. O sea, hay muchos problemas que pueden ahora mismo reproducir los hombres cuando hablan, por ejemplo, de lo que puede ser los malos tratos domésticos y demás. Esto, por ejemplo, yo estuve mirando estudios que había en Irlanda que de hecho se preocupaban por cómo afectaba este maltrato o esta violencia a los hombres de una manera específica y distinta a como, por ejemplo, afectaba a las mujeres, y en ese sentido sí que había ese trato y tal. Aquí esto en España sería incapaz. En el momento en el que España se plantea, por ejemplo, vamos a sacar un número de atención a las víctimas de violencia doméstica que puedan ser hombres y demás, arde Roma, literalmente, yo te- arde Roma. Y no solo eso. Yo te voy a plantear esto porque entiendo tu Sí. punto y creo que podemos estar de acuerdo. ¿Hay una contra? ¿O no hay una contra? Es que yo creo que... O sea, me parece que el feminismo del que estás hablando, como es institucional, no tiene contra. Con lo cual, puede decidir lo que quiera. Puede decidir que exista o que no exista. Y yo sé que a la gran mayoría de personas les parecería bien que existiera un número para llamar, que los hombres pudieran llamar si sufren maltrato, pero que como no hay una contra, no pueden luchar contra ese poder. Ya está. Es tan fácil como eso. Y yo, eso es a lo que apelo, es, oye... Me parece muy bien que os quejéis del feminismo. Moveos, moved el culo. Vamos a hacer manifestaciones que por los problemas de los hombres y que intentar inmiscuirnos de forma activa y que se cree una voz, porque esto es la democracia. ¿Por qué existe? Bueno, eso ya es mucho. Bueno, democracia, lo que queráis, entendémonos. ¿Por qué hay un ministerio de la igualdad? Pues porque se ha votado, hay una serie de... una cantidad de personas de la sociedad que cree que es importante, pero si no hay un contramovimiento, y contramovimiento no me refiero que sea supresor, sino que sea mediador en el sentido de que se... Porque esto es lo de siempre. Si hay un Estado que lo tiene todo, es mucho más probable que pueda haber un choque de intereses que si hay un Estado más separado, con 3 poderes, una división, ¿no? Lo básico, todos sabemos eso. Pues si solo hay un feminismo hegemónico estatal, ¿cómo no va a pasar que el feminismo hegemónico estatal va a decir, pues esto es lo que es? ¿Y qué decimos? Qué mal. Pero no haces nada, no estás intentando... O sea, que eso es lo que digo. ¿Cómo? Pero en ese sentido, cuando existe una crítica, ¿tú no crees que se estaría dando un contrarrelato? Es decir... Pero es que el contrarrelato es obvio, estamos en un sistema político. Siempre hay un contrarrelato. Claro, pero entonces eso es lo que estaríamos haciendo. Que tú dices, no tiene sentido, ponte, organízate, haz una manifestación. El contrarrelato... Es que la metodología del contrarrelato no puede ser decir que el feminismo tiene que solucionar tus problemas porque el feminismo es igualdad o que el feminismo es malo todo el rato y tal. Porque, primero que nada, no es el feminismo, es un movimiento o es una parte del feminismo que está dentro del Estado. Porque si Vox o Ciudadanos o el PP estuviera dentro del Estado y tuviera una perspectiva de género feminista que no la tendría, pues sería muy diferente. Porque obviamente, Podemos es un partido que tiene una serie de ideologías, o sea, tiene una ideología Ojo, con una muy concreto, y su feminismo va a ser ese, el del Estado. Pero No va vamos a ser ver, el es que no se feminismo trata, yo socialdemócrata o ya el creo que feminismo ya no se liberal. trata del feminismo de unos o el feminismo de otros. O sea, yo te diría, durante los años que ha gobernado el Partido Popular, con unas mayorías absolutas aplastantes, el feminismo que había desde el Estado no ha cambiado en exceso de cuando gobernaba el Partido Socialista. No hay distintos tipos de feminismo. Existe el feminismo que hay sí que y hay. luego el que no Pero es hay. que Es decir, pero cuando vamos a ver, hablamos sí que ahí se del nota feminismo de Vox, no hay un feminismo en Vox. Cuando hablan del feminismo liberal de Ciudadanos, permíteme que te lo coja con pinzas. Pero Ese feminismo vamos a liberal de ver, Ciudadanos, tú ¿cuáles eres- son los fundamentos o la teoría que hay detrás que supuestamente respaldaría ese feminismo liberal de Ciudadanos? Pero que es muy fácil, o sea, si es tan fácil como hacer una búsqueda, o sea, y además está catalogado, o sea, si tú ves libros de sociología del feminismo, está súper variopinto, hay de todos tipos de movimientos, pero es igual que lo mismo, dentro del comunismo no tienes solo el marxismo-leninismo, tienes el maoísmo, tienes lo que se llama el stalinismo, que mucha gente no Melisner. conoce, tienes Xi Jinpinguismo, El tienes feminismo el... actual ¿Sabes a lo que me es como refiero? la Que hay un vacuna se la montón de meten y no formas de rechiste. percibir un mismo movimiento, es estúpido decir que no, es que no existe... No, Ya, el hay feminismo muchísimas se ha convertido formas y parte algunas de nuestra ellas forma son de cultural sentido percibir a la común y mujer. yo he hablado con feministas que son maravillosas y de hecho tengo a una que ejerce de moderadora tanto en mi canal de YouTube como en el canal de Twitch. Pero sí es que no se trata de eso, se trata
cuenta de que al final hay unas voces cantantes, hay una voz hegemónica que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es la línea que siguen, por ejemplo, los artículos que vemos en el diario, la línea que sigue los artículos que vemos en Público, la línea que sigue los artículos que vemos en El País, la línea que sigue nuestra ministra de Igualdad, la línea que siguen las influencers, la línea que siguen básicamente todos los activistas que hacen política y hacen discursos alrededor de este feminismo, y todos básicamente van en una misma línea. Ahora mismo algunos tendrán algunas diferencias entre unos y otros, pero sí que yo creo que ahí podemos encontrar unas bases lo suficientemente homogéneas para hablar de un feminismo hegemónico que camina o va en una dirección concreta. Es que a mí me parece que esto de, no, todo es etéreo, nada es... No, pero ¿tú has visto las peleas que han tenido con la ley trans el PSOE y Podemos? Claro. ¿Qué hegemónico hay? Si por cuestiones tan simples como saber si la mujer trans es parte del movimiento feminista... Claro, pero esto tiene que ver con el cambio de ciclo dentro del mismo feminismo. O sea, no hay realmente ahora mismo un conflicto equilibrado de fuerzas entre Radfem y el feminismo queer. Ahora mismo la Radfem... que tiene poder. Pero las Radfem han pasado, o sea, no se dan cuenta de que ya han sido superadas y ahora está pues esta especie de cuarta ola feminista, llámalo postfeminismo, llámalo como te salga de los huevos. Yo ahí creo que, o sea, entiendo tu punto, es un análisis. A mi parecer habría que presentar pruebas, estudios y cosas porque, claro, es muy fácil decir, no, pues ya están, porque yo al menos lo que veo es que cada vez hay más imperante y muchas más manifestaciones Radfem, porque esto se ve, o sea, tú puedes mirarlo. El colectivo Radfem, ¿cómo se llama? Creo que son mujeres, solo mujeres, no sé cómo se llama ahora. Organizan un montón, y son bastantes, y cada vez son más. Y te lo digo porque yo tengo familiares míos que están dentro de ayuntamientos que son feministas radicales, o sea, que son transexcluyentes. O sea, pero te lo digo porque, ya no solo por experiencia y por... Es que yo lo veo. Sí, ¿sabes? Sí. Que, hombre, que las Radfem existen, ¿sabéis? Pero que han sido superadas dentro de lo que es el discurso cultural, dentro de los influencers, dentro de los medios y demás. Eso es una realidad. Te hablo que lo hegemónico... De que den. Un momentín, que están mandando un mensaje, a lo mejor te pisan. De ese debate no está, que ese debate no tiene razón de ser a ese nivel. 6 mesecicos se dice pronto. Muchas gracias, de que dense. Lo que te decía, que a mi parecer... cuando hablamos de qué feminismo está en el Estado y qué feminismo legisla, ese feminismo puede ser uno u otro, pero siempre tiene un interés partidista, porque vivimos en un sistema partidocrático, democrático, lo que queráis, que atiende a, que vivimos en ciclos. ¿Por qué los medios de comunicación hablan del feminismo tanto? Porque vende, es un feminismo cultural que a la gente en general le gusta, y aún así... No existe tampoco cátedra. Los medios de comunicación muchas veces no escriben bien sus artículos, no tienen en cuenta muchas cosas que se están intentando divulgar. Es decir, que realmente tiene un interés más de clic, como el interés de que hay miles de muertos todos los días de COVID y tal, sí. Que no puede ser una... También yo te diría que hay más... a mí me da la sensación de que hay más una burbuja alrededor de... Pero eso es una percepción totalmente subjetiva. De nuevo. Que puede ser algo que es más una burbuja. O sea, yo muchas veces me meto en muchos de esos artículos... Y la mayoría de los comentarios que hay, incluso se nota que es por el morbo para hacer la crítica y demás. Y sí que me parece que está generando una reacción que en algunas situaciones sí que podríamos considerar incluso muy vehemente hacia este tipo de edad. Pero también hay cierto bait por parte de esos feminismos, que yo, por ejemplo, he comentado en este canal, en el vídeo que saqué ayer, a la hora de montarse tremendas películas basadas en el ADN de la masculinidad, en el horror que... es ser hombre, en el que todos tenemos un potencial asesino dentro, hacen unos juegos de cabriolas, hacen unos... A mí me parece que muchas veces hacen unos juegos de trileros a la hora de establecer un tremendo relato, ¿no? Que encajaría con estas cuestiones machistas y patriarcales a la hora de, por ejemplo, señalar cuando un hombre mata a su hija para hacerle daño a la madre, que son cuestiones que suceden, y dicen, no, todo esto se reduce al machismo porque realmente está dentro de la de... Pero sin embargo, cuando esto mismo sucede en el otro sentido, y también sucede en el otro sentido, este año creo que ha habido incluso 2 casos, en ese momento lo que se hace es guardar silencio y decir esto no estaría sucediendo, esto no existe, o bueno, realmente yo creo que la opción normalmente es guardar silencio. Ese es mi punto fundamental de todo esto. Si los medios dan bola a algo,
es porque existe una sensibilización social, gracias al feminismo, de que eso es importante. Si los problemas del hombre no tienen ese mismo trato, es porque no existe un contramovimiento, no existe un movimiento, yo no quiero llamarlo contra, otro movimiento masculinista que los señale lo suficiente para que sean importantes. Y ahí podemos hacer muchos análisis. A los hombres igual nos importan menos nuestros problemas, o por nuestra educación no los abordamos de la misma forma, no los comunicamos, lo que sea, y eso hace que no exista un movimiento. Es obvio. A lo que yo voy mi crítica, y es una crítica a ti directa, y es una crítica directa a todos los que hablan de feminismo en YouTube, es que noto que la crítica constante y repetida al feminismo no trata de solventar, por ejemplo, problemas que tienen los hombres cuando se achacan que ellas no se preocupan, o que no es una crítica por decir, vale, el feminismo tiene esta serie de errores, sino que es intentar de una visión muy concreta, homogenizar en un movimiento muy complejo, que de hecho, Pero, tío, todo lo que está haciendo es que muchos hombres consideren que el feminismo es una mierda, es un enemigo del hombre, que lo único que tal, cuando realmente, y eso también está provocando una batalla cultural en redes sociales, es que las mujeres quieran decir, oye, te está afectando el machismo, y en cuanto se escuche machismo, se escuche patriarcado, se forme una especie de trigger en la cabeza Pero, que haga que tío, la gente diga, ah, no, pues ya no puede ser cierto, ya están las feminazis, ya está. Pero Eso vamos es a lo que me ver, parece, es que- eso es lo que yo critico. Pero vamos a ver, pero si es que. A ver, si yo entiendo por dónde va tu crítica y dices, no, pero el rollo de tío, es que es un no parar. Yo ya te digo, si este feminismo no tuviese el poder institucional que tuviese, yo me lo tomaría casi a coña. ¿Sabes? Diría, ah, mira, bueno, Pero mira no esto estás por haciendo aquí, nada ah, qué institucional burrada con el han dicho poder por que aquí, tienes. qué burrada han dicho por acá. Pero el rollo de tú, que es que acaban de sacar una ley, la ley de protección integral a la infancia y todo el rollo, a partir de la cual se genera un automatismo en el que parece si se bien. produce una Si denuncia, el caso es ese inmediatamente y no estoy suspende el informado régimen de visitas para los padres. Es que son cosas muy graves. Es que el otro día salió la noticia en el 20 minutos y hablé ayer de ella, que estaban planteándose desde el Observatorio de Violencia contra la Violencia de Género y desde todos los fiscales especializados el eliminar el delito de falso testimonio en las denuncias por violencia de género para las mujeres. Vale, Para ahí que no así, puedo entrar para porque que no lo así, sé, cuando no sé las si mujeres puedo sean obligadas, porque son obligadas ahora mismo, a declarar contra sus parejas o exparejas una vez se ha iniciado un proceso, tengan que llegar hasta el final y no puedan caer en contradicciones que luego puedan levantar un falso testimonio contra ellas. Es que son cosas, tío, que es una de... Tronco, Vale, es que pero si os si yo quedaseis lo entiendo, solos si yo no en me el estoy artículo de refiriendo a Barbija puta, te diría, ok, lo que tú digas, Vale, seguid con ahí- vuestra pedrada. Ahí es donde hay que diferenciar. Yo no estoy criticando eso. A mí me parece que si lo que estás contando es cierto y yo no tengo suficiente información para dar una opinión. No, están me ahí. parece bien El sí, artículo en 20 me minutos te parece lo puedo pasar. De nuevo, están ahí, pero que ya ha pasado muchas veces, ya pasó. Cada vez que se sacó una ley, pues una parte de vosotros, voy a decirlo así, pero no Sí, achaco sí, a sí, nadie, me da igual, en generaliza. conjunto, siempre dice alguien esto es así, 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 y después viene una colega mía jurista que está relacionada con el tal y me dice, oye, no, esto no es así, se están manipulando esto y lo otro. Entonces yo no me voy a meter porque no lo sé, no sé si tu inversión es... A lo que voy es a lo fácil. Si tú pones un tuit diciendo, mira, los hombres no morimos más, putas feministas, o joder, aquí no hay relación de género, y después le das RT a que si mira esta feminista cómo hace el ridículo, mira esto, pero no estás haciendo nada, es decir, parece que estás cogiendo un problema de un hombre, que tenemos todos, diciendo maldito feminismo, y te vas a otra cosa. Para ganar RTs, me gustas, que venga la gente que te apoya porque sabe que te apoya. Yo en este caso no te voy a decir porque no tengo Twitter, pero que yo qué sé, ¿sabes? Eso es lo que yo estoy criticando. Pero yo te digo que cada uno en su cuenta de Twitter, un día puedes yo no poner estoy un criticando meme, la otro día percepción, puedes yo hacer un estoy hilo muy criticando el serio uso y de otro eso. día te puedes cagar en la Madre Teresa de Calcuta. Es decir, quien entienda que Twitter es una especie de, yo qué sé, de elemento que articula voy por la ahí, no voy por protesta ahí. de... Yo creo que se equivoca. No, pero yo no voy por ahí. Si a mí, lo mío es fácil. ¿Te preocupan los problemas de los hombres de verdad? Haz algo. Y tienes el poder para hacerlo. Es decir, criticar el feminismo está muy bien. Pero ¿qué vas a conseguir desde un vídeo de YouTube o desde criticar haciendo...? Bueno, ¿Por pero- qué no? ¿Por qué? No Pero porque todo el mundo tiene que tener esta pulsión de activista. No, O no, sea, no a te mí, digo a a mí, ti, a pero mí, no te a digo mí a en ti. concreto, Yo no te he a mí en criticado a ti. concreto, nunca me ha gustado ir a grandes aglomeraciones de personas. No voy a conciertos, no voy a manifestaciones, ni aunque sean de la cosa que más me importa del mundo. Es decir, ¿por Sí, qué sí, yo pero tengo sí. que ser ese elemento que articule la protesta de los hombres hacia... Hay algunos que lo hacen, ¿eh? Por una parte te digo, vale, no tienes el deber, pero si te estás reiteradamente quejando que el feminismo no te tiene en cuenta, que no se están tratando tus problemas, que esto está pasando, que hay abuso institucional hacia el hombre, y lo único que haces es quejarte y no te mueves, no vas a solucionar nada. Esa es mi perspectiva desde una persona que yo soy un poco activista, no soy la persona más activista, yo no estoy en Podemos ni nada, pero
que soy una persona ciertamente activista y si veo que hay un problema, quiero intentar solucionarlo. De nuevo voy a lo mismo. ¿Cuántos directos has hecho hablando de forma cercana? Tampoco lo sé. Pero vamos a ver. ¿Haces activismo desde tu casa para intentar que esos problemas se solucionen? ¿O estás constantemente metiendo una bola de culpabilidad al feminismo porque no hace lo que tú tendrías que hacer? Que es levantarte, salir a la calle, montar Pero que no es que no haga lo que yo tendría que hacer. Es decir, yo cuando, por ejemplo, denuncio algo que me parece injusto, yo cuando, por ejemplo, veo que se quiere introducir, pues a mí eso me parece injusto, me parece una aberración. El hecho de que se le eliminen los derechos a los padres de ser padres o que estos queden a expensas de que una tercera persona decida o no decida hacer esto, me parece, a mí, después de la lectura que tengo, igual que tú comentas a amigos juristas, yo también se lo pregunto a mis fuentes juristas y demás. Yo intento, sobre todo cuando hablo de ello en los vídeos, que más o menos me intento elaborar y me intento buscar mis fuentes y demás, intento no hablar de cabeza, ¿sabes? Y de, venga, a ti, como si a lo mejor te puedo estar comentando aquí. Lo que te he comentado antes es porque lo tengo relativamente fresco, porque es un tema que traté ayer. Va a ponerme en que tienes razón. Y es cierto lo que estás diciendo. A mí me parece injusto. Pero si me parece injusto, lo que hago, criticar desde Twitter, hacer un vídeo tal, está bien para concienciar, pero no mueves a nadie. Y tenéis mucho poder. No tienes que ser tú. Roma ya hace cosas. ¿Por qué no estáis montando un movimiento porque tenéis millones de seguidores que podrían salir a hacer manifestaciones, tomar calles, ¿sabéis? Ser relevantes. ¿Por qué no? Porque eso es lo que yo critico. Me da la sensación de que, jaja, sí, mira como nuestros problemas, pero haces un vídeo y sigues con tu ganas dinero, que es además a lo que os dedicáis muchos. Yo no hablo en tu caso de que lo hagas por así, pero Roma además lo ha dicho muchas veces. El hecho de yo a esto, cuando una feminista se me queja, saco mucho dinero, es como, bueno, pues si lo único que haces es sacar dinero quejándote de un movimiento que muchas veces quiere solucionar nuestros problemas, en vez de montar un movimiento, solucionar algo, pues me parece, sinceramente. Yo entiendo que los que tenéis vocación de activista, de no, hay que moverse, hay que hacer tal, hay que esto para adelante, esto para atrás, yo entiendo. Es democracia. Si te quejas de que el feminismo sea así institucionalmente es porque llevan 20 años saliendo a la calle todos los días, todas las semanas, haciendo el 8M, haciendo tal, y teniendo financiación. Pues claro, tío, ¿cómo no? Pero ¿por qué entiendes que esa tiene que ser mi labor? No, ¿Por qué entiendes que mi labor tiene que permear también al activismo? Yo no digo que tú lo hagas, te estoy criticando por no hacerlo, ya está. Ya. No lo hagas, tío. Pero a mí me parece estúpido. Estamos en un sistema democrático en el que... Pero vamos a ver, hay multitud de periodistas... No, pero vamos a ver, el hecho de que existan multitud de periodistas, multitud de youtubers, multitud de críticos que hacen tal, no sé qué, que existan y que se dediquen a escribir, a dar su opinión y a poner su pequeña piedra dentro de toda la humildad del mundo, dentro del granito de lo que es la cultura contemporánea que hay ahora mismo, intentando poner más peso, intentando balancear un poco todo hacia un lado más concreto, que es para mí lo que estoy haciendo yo. Es decir, oye, yo doy información, yo intento dar crítica, que a ti te puede parecer, y me parece legítimo que a alguien le pueda parecer horrible y a alguien le pueda parecer maravillosa. Intento hacerlo con una pizca de humor, intento hacerlo cuando puedo, de una manera que no sea tremendista. No me gusta la polarización, no me gustan este tipo de cuestiones. Intento quitarle hierro a asuntos que muchas veces son bastante graves, pero no va con mi personalidad montarme un entramado político y este tipo de cuestiones. Pero no me interesa el activismo. Eso es a lo que quiero llegar, que lo mismo que haces tú y que no tiene relevancia porque no hay movimiento, es lo mismo que hacen muchos feministas, que es hacen un vídeo en Twitter y dicen que las gallinas violan, o dicen que las señales, o dicen que qué, pero no tiene relevancia porque eso no se extrapola la realidad. Sí, y ya te digo que si se quedase en eso, Anuk Bosch... Y si lo consiguen llevar es porque no hay nadie que diga, oye, esto está mal. No, porque dentro del feminismo, igual que en cualquier movimiento político, hay mucha tendencia de etnogrupo, movimientos como que la mujer que ha recibido una tal, que tiene una serie de pertenencias, una serie de problemas, un objetivo obvio que puede ser el hombre, que muchas veces no comprende sus problemas porque no los sufre y entonces no los relativiza. Ese tipo de cosas hace que muchas veces mensajes como en redes sociales como putos hombres se vuelvan... es que son malos, se vuelven normales porque no hay nadie que diga, oye, esto está mal, no hay ningún hombre que diga, oye, podemos hablar un momento. Y cuando se intenta, como no hay ninguna organización, obviamente, ¿qué pasa? Pues que se mantienen. ¿Y de qué te sirve hacer? Eso es mi crítica. Mi crítica es, haced lo que queráis. Yo no digo, eso podéis hacerlo. Mi crítica es, si vais a quejaros del feminismo porque no actúo por vosotros, empezar a moveros y actuar. Porque es que entonces lo único que estáis haciendo es sacar dinero de hacer vídeos que además... yo te estoy diciendo, la movilización alrededor del masculinismo existe. Yo te estoy diciendo, la movilización alrededor del masculinismo existe. Lo que no existe es la predisposición de las personas de salir a la calle y este tipo de cuestiones.
A mí, por ejemplo, tú no me tienes que hacerlo. parece Yo que en diría que base a a mí me parece echarle un hacerlo. pulso social a un movimiento tan establecido y tan anclado como es el feminismo, se vaya a conseguir absolutamente nada. Muchas gracias por la raid, Infoblogger. A mí lo que me parece muchas cosas es que pero me casi estás incluso diciendo- puedes llegar me a estás hacer el diciendo que ridículo. No puedes hacer nada contra el feminismo, pero el feminismo que hace 80 años se movilizó contra una clase dominante, el hombre en ese caso, que no tenían ni derechos, sí tenían posibilidades. ¿Ves a lo que me refiero con no ¿Cómo que sí con tenían moverte? posibilidades? A ver, también te lo digo. El feminismo tenía posibilidades dentro de un contexto social concreto y en unas tú también tienes circunstancias posibilidades dentro de un materiales contexto históricas bastante concretas. tú, Es entre decir, tú y la todos los que hacéis contenido no, no tenéis un millones de segundo. La seguidores. predisposición Posibilidad- para que en determinadas sociedades haya determinados colectivos, véase los negros en Estados Unidos, en los grupos LGTB y tal, que puedan adquirir unos determinados derechos y un estatus social equivalente e igualitario con el resto, se debe a unas cuestiones condiciones de décadas, históricas que se dan en un incluso determinado momento, no a que este grupo sea valiente en este momento histórico concreto y a No, por partir eso de te ahí digo, pero mágicamente son procesos surjan derechos. complicados No, de porque estos siglos. grupos no han salido equivalentes en otros modelos de sociedad que a lo mejor no aceptaban la protesta de la misma forma en la que la aceptaban otros modelos de sociedad. Entonces, esto de que han sido los activistas los que han traído los derechos aquí, no, han sido los activistas yo no- en un modelo concreto histórico que Yo estoy que hablando de ofrecía que las ha sido condiciones los materiales para que se movimientos, pudiesen los cumplir teóricos han abierto la estas chispa, pero no hay reivindicaciones. movimiento, no hay nada. ¿Cómo? Tú puedes hacer vídeos, todos podéis hacer vídeos, podéis escribir libros. Si nadie sale a la calle a intentar hacer algo, os vais a quedar en los libros. Os vais a quedar como Netflix, en entretenimiento. Ya está. ¿Perdona? Es que Vamos a ver. no vais a Mira, llegar más. yo soy una persona que soy bastante crítica con Vox, pero en este caso, por ejemplo, Vox es un partido político que ha absorbido muchas de las reivindicaciones que se estaban dando en redes sociales alrededor de la crítica al feminismo y las ha incorporado a su política. Claro, y las ha es decir, incorporado eso de decir, metiéndola- no, pero me cuidado, parece eso de peligroso decir, a mí me parece peligroso que Vox lo haya incorporado. Primeramente, porque no les interesa. Primero, porque les interesa conseguir votantes jóvenes que se están adhiriendo mucho a estos discursos. Y que cuando tienen esta capacidad, van a hacer algo realmente. yo no sé si harán o no harán algo. esa es Hay la otros cosa. partidos Pero que se es han que hecho algo. Pero el decir tampoco es que el masculinismo, hecho tampoco de que trata se de eso, genere. es una No, el perspectiva decir muy que el hecho de que se genere una corriente crítica con el feminismo luego no permea o no se puede trasladar en cambios sociales a partir de que haya determinadas fuerzas políticas que puedan entender, que pueden acoger una serie de votos si ellos trasladan esas reivindicaciones, esas sensibilidades que hay contra el feminismo dentro de su propia hoja de ruta y a partir de ahí articular sus políticas, pues yo qué sé, ¿sabes? ¿De dónde apareció en un primer momento las primeras grandes leyes feministas y este feminismo institucional con la Ley Integral de Violencia de Género, si no fue a partir de un ejercicio mediático muy fuerte que buscaba sensibilizar, yo creo con razón, sobre el maltrato que sufrían muchas mujeres en sus casas? Muchas gracias, Glan19. Perdonad que no os lea los bits, pero entenderéis que no pare esto para leer unos bits. Sí. Yo a lo que voy, ya para terminar, porque creo que estamos dando vueltas, es mi crítica en ese hilo, que no es a ti personalmente, ni es a nadie personalmente, es a lo que yo concibo desde mi perspectiva, que es dañino, que es que yo veo que muchos hombres, en general, están adoptando un discurso antifeminista sin saber qué es el feminismo y sin saber cuál de los feminismos es su enemigo, porque están criticando a un conjunto muy minoritario y que a veces pues sí puede tener relevancia dentro del Estado, pero que no se corresponde con la visión que tienen la mayoría de mujeres y que además lo que hace es daño. Y que lo usáis, no sé. Pero lo que hace daño, ¿quiénes? ¿Los que critican este feminismo institucional? ¿Los que criticamos este feminismo institucional? ¿O este feminismo institucional que supuestamente habría que ver esto, que supuestamente estaría articulando una serie de leyes y una serie de presupuestos que no tendrían el apoyo social por parte de lo que llamamos el grueso del feminismo? Que tú entenderías no seguro, pero, de nuevo, eso se puede ver, obviamente. Yo, de nuevo, como siempre, repito que no es cátedra, esto es mi opinión y está fundamental, los valores que están fundamentados. Yo lo que voy es, criticad lo que queráis. A mí me parece negativo criticar sin ofrecer respuestas o criticar constantemente al feminismo sin dar una segunda opción. En el sentido de, oye, el feminismo esto no hace nada, ya está, ódiale. Ódiale, di que es una mierda, di que las feminazis, di que el feminismo es malo, di que el feminismo te afecta como hombre, que te hace sufrir, di que...
No te digo que digas eso, pero ¿qué es lo que pasa? Porque yo lo recibo y cuando hago un comentario vienen muchas mujeres diciéndome, es verdad, los hombres sufren machismo, tienen que solucionarlo, vamos a apoyarles, y recibo más de hombres diciendo el feminismo es una mierda, solo me quieren quitar mis derechos y no me apoyan, ¿sabes? Son como dos visiones de la realidad muy malas que se producen por, a mi parecer, sesgos, involuntarios o voluntarios. Entonces ¿quieres criticar el feminismo? Muy bien, la crítica es abierta, vivimos en un sistema democrático, pero me parece malo y me parece reprochable abiertamente que una persona que se dedica a hacer contenido haga y se regodee en un movimiento muy extenso y muy complejo solo para ganar visitas, para ganar dinero y nunca para ofrecer una respuesta a eso que está criticando. Define ofrecer una respuesta. Ofrecer una respuesta. Vamos a organizarnos, vamos a hacer una manifestación en Eso no es contra una de esto, respuesta, vamos a eso es salir a la calle. hacer activismo y demás. Eso es una respuesta, o haz un vídeo. Hombre, diciendo, pero yo te puedo "Señores, decir, os oye, animo ¿qué te a salir a la parece? calle ¿Qué te organizados". parece si dejáis de sacar leyes que por favor de una vez paren de cargarse nuestro sistema de derecho? Ay, O sea, por favor, podéis dejar de esclavizarnos, por favor. No. No es dejar de esclavizarnos. Es que tú, No digo yo en el entiendo que feminismo, hablo a desde la ti te perspectiva puede, americana, por ejemplo. te puede parecer que no tiene valor que alguien intente, como buenamente pueda, con todas sus imperfecciones y con todos los fallos que puede tener, hacer una labor divulgativa sobre lo que ahora mismo estaría pasando, las leyes que se están sacando adelante. Está bien, pero Yo en mi canal he traído jueces, he traído juristas, he intentado traer a muchísima gente, he intentado generar un debate, un ahí no va la discurso, crítica, lo la más crítica diga. en que me Cualquier parece persona que me propone subir aquí a discutirme algo y tal, no tengo ningún problema, intento tratarle con todo el respeto posible. He debatido con Clara Serra, que esto siempre lo saco a colación, y creo que fue una charla interesante, lo voy a decir entre comillas. Pero a partir de ahí, claro, hay un momento que no sé si es tu vena activista o qué, que rollo de no, pero esto se debería cristalizar en un movimiento social, en el principio de una gran acción y tal. Se ha intentado y a mí me parece que la gente en general no está por la labor. Roma Gallardo en su momento intentó hacer una llamada para que la gente fuese al 8M de no sé qué manera y tal. La gente pasa. Joan Planas, con el que no me llevo muy bien, pero hizo un movimiento de venga todos los... No sé qué era como todos los domingos de cada mes vamos a ir a la plaza del pueblo a protestar contra no sé qué y demás. En vez de intentar... Claro, pero es que es en mi perspectiva, que es lo que creo que hacéis mal, que es que abordáis la situación desde odiar el feminismo, comprendiéndolo como algo malo, en vez de comprender al feminismo como un movimiento en el que hay, como todo pasa, hay partes muy extremizadas que normalmente, gracias a la capacidad, esto pasa en todos los partidos, quien tiene más voluntad de moverse y quien está más extremizado suele subir y suele tener capacidad de tener relaciones dentro de la toma de decisiones. Pero si vais en plan feminismo malo, no podemos ser amigos. El feminismo es malo y nosotros los hombres... Bueno, pues yo creo que está discutiendo con uno de los pocos señoras, que... Feminismo. Yo normalmente intento no decir feminismo malo, feminismo caca, todo lo que se llame pero y por eso la gente en el chat me empieza a llamar tibio y me empieza a decir este tipo de cuestiones y demás. A mí cuando alguien me llama nazi de extrema derecha y tal, flipo en colores. Porque el rollo de... No sabéis lo que es la radicalidad, yo creo, en algunos aspectos y demás. Socialcomunista... Sí, socialcomunista, proetarra, chavista, lo que sea. De nuevo, no es sesgo de foco, que un par de tontos te digan algo, no es que lo seas y mucho menos que sea relevante. El punto es que si tenéis críticas y yo no comparto muchas, por no decir la que me dices, tengo que informarme, que puede ser, muchas no las comparto, me da la sensación de que hay mucho sesgo de foco en cuanto claro a que hay sesgo, ver tío. cuál es el problema real o Con sesgo de foco te final... refieres a que enfatizamos más este tipo de problemáticas y este tipo de discursos que otras. Sí, o sea, ignoráis porque no, o sea, no porque nos convenga, es que es algo natural, le pasa a todo el mundo. Es como cuando estás buscando algo y empiezas a encontrarlo muchas veces por la calle, lo que sea, eso es un sesgo humano. Sí, es como una persona de izquierdas va a estar mucho más predispuesta a comerse una noticia de corrupción sobre la derecha sin fundamentarla y sin cotejarla, y a una persona de derechas viceversa, ¿sabes? Si es a alguien que tira para Vox, le hablas de la corrupción de Monedero, la va a dar por hecho muy rápido, y si es alguien que tira para Podemos, la corrupción del PP la va a dar por hecho inmediatamente. Eso es a lo que me refiero, que es parte de la politización mediática, que lo que hacen es intentar ganar dinero a costa de eso, y además, pues, lo que pasa, que además, bueno, en fin. A lo que yo voy, y es mi último mensaje, porque creo que ya estamos redundando, Sí.
Tú di lo que quieras, estás en YouTube, es tu espacio. Muy bien. A mí me gustaría que si os vais a quejar del feminismo, y yo considerándome aliado del feminismo, que al menos propusierais que está mal, lo categorizarais y que intentarais moveros. No odiando el feminismo, sino diciendo, este es el feminismo que nos interesa, desde el masculinismo. Pero tú entiendes también, y hay una cosa que me gustaría decirte, tú entiendes que muchas veces la crítica más racional y razonada del mundo se contesta con un cállate misógino de los cojones, quieres que las mujeres mueran. O sea, tú entiendes que el principal, por ejemplo, si haces una crítica, si alguien hace una crítica, da igual desde dónde venga, ya sea desde un punto de vista académico, ya sea de donde coño sea, hacia, por ejemplo, la ley integral de violencia de género, esta se contesta de manera masiva. Ya no te estoy hablando solo por redes sociales, sino los principales medios de comunicación con... Aquí hay una serie de misóginos que están ignorando una de las mayores lacras de nuestra sociedad y les importa un cojón que asesinen a mujeres. Eso se llama Incluso algunos son cómplices con su discurso de este mismo asesinato. En la calle las llamaban vagas, las llamaban unas brujas y decían que lo que querían era acabar con las mujeres decentes. Eso ha pasado siempre. ¿Qué esperas? O sea, ¿qué esperas? ¿Hacer una contracrítica a un movimiento que tiene mucha voz y que no te digan nada o que...? No. O sea, obviamente, ¿cuál es el punto? Pues el punto es que, precisamente, para que eso no ocurra, haya un contrapoder y hagáis algo. Ya está. Ese es mi punto. Ya está. Si ese contrapoder ahora mismo no existe. Ese contrapoder, y encima yo te diría una cosa más. No creo que existan. No creo que existan ahora mismo las condiciones materiales para que se pueda dar un contrapoder efectivo contra esto. Más allá de la crítica que podemos estar haciendo. O sea, no hay que olvidar que esta gente ahora mismo, por ejemplo, está planteando que discursos como el mío, que discursos que cuestionen lo que ellos entienden como violencia de género, sean discursos que estén fuera de la ley. Sean discursos perseguidos y se considere un discurso de odio, como quien niega el holocausto. Entonces, quiero decir, tú me estás diciendo, pero tú me estás diciendo, oye, ¿por qué no os organizáis? ¿Por qué no tal? ¿Por qué no cual? Cuando dices, a ver... Pero ¿qué causas materiales? Vamos a ver. Es que eso también Vamos a ver. Si estás luchando contra una institución, sois 20 canales que os dedicáis a echar mierda todos los días al feminismo, no vais a poder organizar, tenéis millones de suscriptores, venga, no me digas que no hay causas materiales para que digas en un vídeo saques y diga, oye, vamos a ir todos los días, este día vamos a organizar una manifestación a favor de los derechos del hombre. Pues si se hacen. Los problemas que tenemos. Si se hacen. Se hace. Si a mí hoy me han mandado, mira, hoy a mí justo me han mandado un WhatsApp diciendo, oye, mira, tal día hay una manifestación en tal sitio con los derechos de esto y de aquello. Pero tú te crees, pero es que yo, a ver, es que tú también estás hablando con alguien que no cree en la protesta activa de la misma forma en la que crees tú. Eso, pues tío, llegará la ley y te quedarás sin canal, haz lo que quieras. Pues llegará la ley. Ya, pero es que yo no creo que manifestándome delante de no sé cuántos, si esa ley fuese a salir adelante, fuese eso lo que lo vaya a interrumpir. Bueno, tío. Bueno, pues es tu perspectiva. Si esperas que mágicamente haciendo vídeos en YouTube vaya a cambiar las cosas, no, hombre, que aparentemente te molestan. Bueno, pero haciendo vídeos en YouTube luego aparecen y se quejan y dicen, mira, 1 de cada 3 niños ya no creen que esto sea así. Madre mía, esto es preocupante. Bueno, a lo mejor los youtubers tontitos tenemos un poco que ver con que haya un cambio de perspectiva y un cambio de paradigma con respecto a cómo se entienden muchas cosas. Es que ese es el problema, que ese cambio de paradigma solo se está dando y se está absorbiendo por parte de Vox, y esto ya es mi discurso de típico, pero a mí me parece que si Vox lo que hace es eso, y después en otros campos, o sea, te venderá el feminismo tal, si nos votas vamos a derrogar esto y lo otro, y después te meten por debajo una serie de medidas económicas y sociales que no quieres, lo que estás haciendo es llevar a todo el mundo a votar ese partido. Pero bueno, eso ya es mío. Pero eso me parece un argumento tramposo. Por eso es como decir, no, es que como realmente los que monopolizan estas ideas dentro de la política es Vox, cuando tú defiendes estos discursos, lo que estás haciendo es darle votos a Vox. No, el rollo de, no he dicho eso, he dicho que No, yo te estoy diciendo que pero sí que me lo han dicho otras personas. Yo lo que quiero decir en ese aspecto es, ostras, si lo que nosotros estamos diciendo luego se puede convertir en votos y luego se puede convertir con que un montón de gente vote a un partido determinado porque dice que va a tratar estas cosas,
esto se puede volver algo transversal. Puede haber otros de nuevo, partidos que antes tuviesen miedo de meterse en este tipo de cuestiones y que digan, ojo, ahora a lo mejor lo podemos hablar. Yo sé que dentro del Partido Popular hay mucha gente que piensa como yo con respecto a estos temas. Lo que pasa es que forma parte de un partido y bueno, hay sus pugnas internas y hay gente que tiene unos determinados intereses. Pero, Dentro de Ciudadanos si a mí pasaba la exactamente lo cuestión- mismo. Y es más, te digo, a mí me ha escrito gente de Podemos y gente del PSOE que también no está nada contento con la situación en la que se está tratando el feminismo dentro de estos partidos. Entonces, para mí la cuestión no es hacer fuerte a Vox en esta cuestión. Para mí la cuestión No, sí, es yo no digo que que haya un quieras cambio de hacer eso, lo que paradigma estoy diciendo. sobre cómo se ven estas cuestiones de género. Sí, mira, si el punto es ese, yo precisamente lo que quiero es que haya un movimiento para que, no, primero, para mi percepción, la visión de Vox es antifeminista. Y es antifeminista generalista, es decir, anti todos feminismos. Con lo cual, es negativa, porque estamos hablando de que muchos feminismos que nos vienen bien. Es No, decir, pero esto porque es. A Vox ver, no, contra- tampoco te lo Vox, vamos a ver, compro Vox es porque un tienes partido conservador tienes feminista. entrevistas con Rocío. No, con Rocío Monasterio, creo que era. Hablándote de no sé qué feminismo de las Amazonas y mierdas así. Es decir, Pero sí, aquí sí, cada yo te uno se entiendo puede que sí, subir a su obviamente. pequeña ola de feminismo en un momento, ¿sabes? Pero ahí está la cuestión. El feminismo ya lo hemos absorbido como sociedad. Ya es lo correcto en el sentido. Ahora, claramente, como tenemos una democracia, se ha politizado en base a las ramas. Hay feminismo marxista, feminismo liberal, feminismo conservador, hay un montón de feminismos y cada uno dice que la forma de emancipación de la mujer o la forma en la que la mujer tiene que vivir en sociedad es una. A mi parecer, y de nuevo voy a lo mismo, si tu crítica es constantemente a uno, lo que haces es favorecer a otros que son negativos y que vuelven, más que a permitir que las mujeres hagan ciertas cosas, a limitarlas. Pero ya está, esa es mi percepción subjetiva. Ya, Sí, yo te digo que hay muchos feminismos, pero no todos tienen la misma influencia y no todos tienen la misma voz. O sea, el feminismo liberal, perdona que quieres que te diga, el feminismo liberal, el feminismo conservador y tal, eso para mí me parece un extendido chiste. en Europa, ¿eh? Es Independientemente mucho más de que para mí hay muchas premisas dentro de una parte importante del feminismo hegemónico que me parecen profundamente conservadoras y reaccionarias. Pero bueno. Sí, pero eso ya es análisis sociológico y puede ser o no puede ser. Eso sí, en el resto, en España también es lo que pasa. El activismo normalmente, por eso también en España son los países mejores para ser mujer y tal, es porque está muy masificado. Y en el resto de Europa, por ejemplo, el feminismo liberal es lo normal. No hay feminismo, no hay Podemos feminista en el resto de Europa, es que no existe. Y o eres conservador y las posturas son como son, es decir... Pero es que Ya, el bueno, feminismo liberal eso ahora es mismo otra- es isonomía, tío. No hace falta ni llamarlo feminismo, ¿sabes? Es igualdad ante la ley. Ok, gracias. No, también el feminismo liberal también aboga por una serie de emancipaciones, pero por ejemplo el feminismo liberal o el feminismo no canónico dice que el hombre puede participar dentro, que el hombre no es el aliado, sino que es parte del movimiento. Es decir, hay muchas diferencias de libro, de que tú cuando lo analizas dices, vale, es diferente, es una absorción del feminismo que además también está muy contemplada por la socialdemocracia, es el feminismo socialdemócrata, no es el feminismo más reaccionario. Ya, pero ¿qué...? Es decir, una vez conseguida la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres y tal, ¿qué es lo que reivindica este feminismo? Político. Activismo político para evitar problemas que se derivan del viejo patriarcado. Es decir, por ejemplo, en el sentido de no triggerear, entiendo, patriarcado, pero, o sea, hablamos de sistema en el que los hombres tienen prevalencia sobre las mujeres. Sí, sí, habla de patriarcado, a mí me da igual. O sea, hablamos en ese sentido, es la ley, igualdad ante la ley no implica igualdad social. Eso es obvio, ¿verdad? Que los hombres negros sean iguales ante la ley que los hombres blancos no implica que los hombres negros vivan en guetos, la gran mayoría no accedan a la riqueza, es decir, cosas objetivas, o sea, datos. Pues las mujeres, al igual en transparencia, y es un poco la parte progresista del discurso, es que la legalidad no ha traído la igualdad, y no la trae, porque no se respeta muchas veces la legalidad, como podemos ver en casos tan fáciles como que una persona está trabajando en un bar y está en negro, y no hay suficientes medios para que se cumpla la ley, No, no hombre. hay suficientes medios para que esa situación Pero se yo sí mejore, soy de con lo los que cual- piensa que una vez se ha conseguido esta igualdad ante la ley, luego el resto que exista cierto equilibrio social y estas cuestiones, para mí sería una cuestión cultural, para mí sería una cuestión de educación y para mí es una cuestión que se alcanza con los años. Es decir, de la percepción cultural, eso es cambiable. Por eso la visión de la mujer asiática, de la visión de la mujer en Arabia y la mujer aquí es diferente, porque eso cambia, la cultura cambia.
O sea, y esa Ya, ese cambio pero no se da solo por la te legalidad, estoy diciendo se da que por para mí el activismo, por papel movimiento. legislativo termina en el momento en el que se consigue una igualdad ante la ley entre todos los individuos de un mismo que la país. igualdad ante En la ese ley- momento sí que creo que una labor educativa, pedagógica y tal, a través de la cultura, la educación y tal, puede ser relevante Vale, pues, para eso es enfatizar algo que esta se diga igualdad en ante la la ley. mayoría del Pero te feminismo estoy liberal. diciendo que esto en ningún caso, para mí, debe traducirse en políticas de privilegios, políticas de cuotas o como coño quieras llamarlo. Claro, pero ahí está el punto. A ver, este ya es otro debate, pero a mi percepción, las políticas de cuotas son un mecanismo para intentar mejorar esa situación que además funciona. Porque de aquí a 15 años se ve como en carreras de ingeniería, carreras de ciencia, gracias a la cuotificación, se ha aumentado el número de mujeres que participan en esas carreras. Es decir, y no es el punto, por ejemplo... Bueno, que no, yo pero tú entiendo- estás aquí generando una causalidad entre esto ha sido gracias a las cuotas y esto no ha sido gracias esa a que causalidad- eligiendo en libertad Sí, sí, no haya entiendo. más mujeres Esto que está hayan estudiado, decidido en la Unión Europea, libremente hay un meterse en estudio estas de la Unión Europea, carreras te puedo pasar que yo si no sé quieres, hasta qué punto estudiar esto es esto. merecido. Hay causalidad en los países en los que invierten, que existe este tipo de cuotas o que existe este tipo de inversiones o preferencias, la gran mayoría de mujeres entran y hay una igualización, se iguala. Pero esto, Y por cuando no ejemplo, existe, hablaban en los países también depende del escandinavos país, precisamente depende de del clima, hay que muchos estas factores, leyes obviamente. para intentar incentivar que las mujeres eligiesen carreras típicamente masculinas funcionaban los años en los que estaban ofreciendo estos incentivos, pero luego la cosa se volvía a equilibrar a como estaba antes de que diesen esos incentivos e incluso muchas veces estaba más pronunciada la diferencia entre los trabajos típicamente masculinos Sí, y las carreras estudio típicamente estudio femeninas. sí. Precisamente, Sí, y puede también ser, hay pues, estudios es que algo lo que puede que pasar. apuntan es que es en los países en los que no existe una capa de seguridad social, en los que no hay un estado, entre comillas, del bienestar, donde más o menos todo el mundo puede vivir de forma más o menos segura, teniendo en cuenta que va a poder elegir la carrera que ellos quieran y van a poder ganarse la vida con ello, precisamente son los países más pobres donde hay más mujeres que se pueden introducir en carreras típicamente masculinas precisamente porque son las carreras más pagadas. Es decir, en el momento que generamos una necesidad vital, en este caso, pues poder vivir de forma amplia y poder proveer para tu familia, en el momento que se genera esa necesidad y esta necesidad, por ejemplo, puede estar vinculada a estos trabajos típicamente masculinos, las mujeres que necesiten llegar a este nivel de ingresos y demás, van a intentar acceder a estos grupos más que en un país, por ejemplo, como Noruega, donde te puedes dedicar a lo que te dediques, que vas a tener un nivel de vida bastante Claro, pero cómodo hay y otro factor, bastante ten cuidado, tranquilo. o sea, claro, yo entiendo tu punto, pero aquí hay que dividir y ya estamos hablando de un Ya, factor yo creo que nos educativo hemos ido un poco. que- Sí, nos hemos ido, sí. ya no estamos en ese tema, pero ya para terminar. Sí. Aquí está el factor educativo y es, por ejemplo, el factor de por qué no hay tantas streamers mujeres como streamers hombres. Y es un factor es porque las mujeres no son comunicativas, no quieren hacer stream, es porque normalmente los hombres han sido educados en una esfera mucho más tecnológica que las mujeres. Entonces, por una situación natural, y esto pasa igual con muchos temas de sexualidad y así, somos educados y llegamos a una conclusión obvia que no nos molesta, pero que es una consecuencia no biológica, no hay nada, es una situación educativa dada por la objetiva. Y Pero esto clara de visión nuevo que es, tenemos. es el campo de la especulación, porque hay menos mujeres No, no es streamers campo de que especulación, hombres. porque está bastante Puede ser por la sociológicamente cuestión hablando, está bastante tecnológica, demostrado. puede ser por la cuestión Existe ¿Cómo? Es una cuestión sociológicamente bastante estudiada y bastante demostrada, y la Unión Europea varias veces lo ha ratificado así, y por eso Lo de los se streamers. está intentando que no existan Lo de los streamers. No, hablo de por qué las cuestiones, o sea, por qué la educación afecta en la toma de decisiones final y cómo condiciona su No, vida pero, de las pero personas. el take que ha tenido normalmente la Unión Europea y todos estos países súper tolerantes y súper como- progres es que han lo tomado fácil, la esto, azul y rosa, que normalmente se educa ha y sido te un take lleva a partir del cual excluían que pudiese existir cualquier tipo de condicionante biológico. Ojo, no determinante, pero sí condicionante. Yo sí que creo que nuestra biología nos condiciona. Yo no creo que la biología nos determine, pero yo sí que creo que hasta cierto punto, Claro. sobre todo cuando Yo lo hablamos de sé, distribuciones de pero yo grandes también grupos opino que- poblacionales, pero sí que eso es como creo todo. que nuestra biología nos puede llegar a condicionar para que de una manera u otra Sí, lleguemos a tomar la distintas biología, al menos decisiones. De mis carentes conocimientos biológicos y lo poco que he podido leer en estos estudios, y yo los estudios que he leído sí que dicen que es condicionante, porque se habla de un porcentaje, creo que es del 20-30, se habla de que la capacidad biológica y la estructura del cerebro, el tema de las hormonas, pues puede condicionar a que exista una sutil diferencia de aproximadamente un 10% en las diferencias distribuciones Sí. que existen en muchas cosas, pero no explican
las diferencias del 40%. No explican por qué hay un sector en el que hay 3 mujeres y el resto son hombres, cuando el trabajo y todo lo que implica, por ejemplo, un sector tecnológico, es así. Y lo que se explica desde la perspectiva sociológica es que existe una situación en la que a las mujeres no se les promueve a ello porque no se les educa siquiera pensando que puedan llegar a ello. Pero es que eso yo de todas formas, esto no te lo compraría tanto porque sí que es verdad que en cuestiones tecnológicas, ¿no? Todos los estudios que hay de psicología evolutiva, ¿no? Que te hablan de que las mujeres están como más enfocadas hacia las personas y los hombres estarían más enfocadas hacia las cosas y demás. Yo no sé la validez esta que puede llegar a tener, pero sí que sé, por ejemplo, que a las mujeres no se las ha incentivado en que sean jueces y, por ejemplo, ahora mismo dentro de la carrera de judicatura hay más mujeres que hombres. Es decir, ¿por qué hay sectores en los que no habría habido incentivo, como por ejemplo los tecnológicos, y las mujeres no habrían entrado en ellos, pero en otros sectores en los que tampoco habría habido ningún incentivo, ni cultural, ni social, ni demás, las mujeres habrían entrado en tromba a ellos hasta el punto de superar a los hombres? Véase judicatura, véase derecho, véase medicina. Ahí hay una cosa que también quiero decir, y es que lo que se busca, y al menos desde la perspectiva y con el feminismo que yo me relaciono, no es que se mantenga una paridad absoluta constantemente. Las leyes de paridad existen para emancipar esa cuestión que coacciona a las mujeres y que llegado a un punto, si quieren decidir o no, lo hagan de forma libre. Es decir, que si se da una distribución normal, sin ningún tipo de coacción en la que las mujeres estén en una carrera y los hombres en otra, no hay problema. Lo que se dice es que ahora mismo muchas mujeres no entran a ciertas carreras, primero, porque existe un ambiente masculino que muchas veces presiona, un ambiente que deja a la mujer en peor lugar, que no se le valora, ese tipo de cosas. Si se da una situación completamente igualada para que una mujer, aun estando en condiciones completamente abiertas, decida no hacerlo, está bien. El punto es dar ese pie. Claro, pero yo te estoy diciendo que existen sectores la curva y después se normaliza, está perfecto, porque ya has dado la libertad. Ya, pero yo te estoy diciendo que hubo mujeres a las que se les dio la libertad, teniendo en cuenta que también serían sectores súper masculinizados, porque no había mujeres en ellos, y decidieron meterse en estos campos hasta el punto de... Pero tú sabes que la historia de la gran mayoría de científicas de ese sector no es que fueran personas que estuvieran lejos, es que eran hijas de científicos. Eran hijas de personas del sector. Eran hijas que estaban... No, pero yo te estoy hablando, por ejemplo, de jueces. Ah, de jueces. Yo te estoy hablando, por ejemplo, de jueces. O sea, yo te estoy diciendo que en un sector en el que también puede estar yo no creo que la hipermasculinización de un sector sea el impedimento para que una mujer, si quiere estudiar ese campo, vaya a estudiar ese campo. Es posible que este contexto a algunas personas les pueda echar para atrás. Igual que yo puedo entender que a un tío le dé medio palo meterse en una carrera hiperfeminizada que saben que en clase, como me han contado a veces, que somos 50 tías y hay 3 tíos en toda la clase. Oye, mira, yo entiendo que a algunas personas esto pues le puede echar para atrás y demás. Chavalas en muchas carreras sumándole, que además existen muchas... O sea, esto ya son experiencias, no vale como estatismo porque no los tengo. Pero sí que existen muchas, por ejemplo, en carreras... de nuevo, no hablo en ese sector porque no lo tengo estudiado, con lo cual puede ser cierto o no. Pero en temas de ciencias, tecnologías, sí ocurre que hay muchas mujeres que cuando hacen una labor parecida a la del hombre, cuando entregan ciertos trabajos, la actitud que se tiene hacia ellas es diferente. Existe, sea a propósito o sea cultural, existe como una especie de indeterminación de que la mujer... Ay, una mujer en ciencias... Bueno, vale, joder, lo has intentado, ¿no? Ese tipo de cosas que a mí, vamos, es que en redes sociales se está continuamente exponiendo. Y a la contraria lo mismo. Te hablo porque no hay nadie santo. Y en muchas carreras en las que son normalmente de mujeres, los hombres son atribuidos como si fueran gays, por ejemplo. Sí, vamos a ver, pero si yo no te estoy diciendo que esto no llegue a suceder. Yo te estoy diciendo que esto no se puede, que esto... que puede ser un prejuicio y un problema que yo creo que todos podemos aceptar, no puede nunca, en ningún caso, para mí, utilizarse como excusa para que un grupo no entre dentro de un determinado sector en el que está súper interesado, pero que no entra debido a este tipo de cuestiones. Porque, de nuevo, las mujeres, en el momento en el que, a partir de toda la revolución que pudo haber en el siglo XX, y se incorporaron al campo de trabajo y demás, y luego accedieron a todos los estudios superiores y todas estas cosas,
cosas, había infinidad de campos en los que no había una predisposición, no había una superioridad masculina alrededor de ellos y toda esta cuestión, y esto fue desplazado. Y si ha sucedido en estos sectores, puede suceder en otros. Y eso no quita que estas primeras mujeres que se metieron en la judicatura no tuviesen que romper determinadas barreras o determinados prejuicios. Eso no quita que haya algunas personas que todavía sigan con estos estereotipos y esto sea algo que podríamos ir eliminando con el tiempo. Lo que yo te estoy diciendo es que articular políticas al respecto a esto y decir que esa es la razón fundamental por la que hay menos mujeres en estos tal, es algo que está fundamentado en patatas, en algo que no es real. Es lo único que yo estoy diciendo al respecto, y te estoy diciendo que las políticas activas que se han llevado a cabo en otros países para intentar eliminar esto y que, por ejemplo, entren muchísimas mujeres en STEM, han fracasado. Han fracasado, no han conseguido que se iguale la proporción de hombres y mujeres y demás. Y de hecho, las ramas de STEM en las que entran las mujeres son ramas súper feminizadas. Es decir, ramas que tienen más que ver con conceptos sociológicos y demás. Sí, dime. Con este tema, puedo hablar escuetamente porque no tengo el estudio, habría que leerlo, habría que ver el número de casos. Un momentín, que está petardeando el audio. Vale. Aquí hay que, primero, los países del norte no son especialmente feministas, sino que las condiciones materiales han llevado a que haya cierta armonización. Eso es una parte y eso es bastante fundamental, al menos de mi perspectiva. Segundo, hay que tener muy en cuenta a la hora de visualizar por qué las mujeres entran en ciertos estudios, lo que te hablaba, que dado una contribución económica obvia, las mujeres entran en un sector y cuando se deje de dar, decaiga, es algo normal. Porque si no cambias la raíz del problema, que es la educación, o cómo se educa, si es una educación sexista, una educación que segrega, una educación de lo que hablamos, que los hombres normalmente terminan en sectores tecnológicos, las mujeres... Si tú no cambias eso, no va a cambiar después. Entonces, por mucho que tú des la ayuda para que las mujeres vayan a carreras tecnológicas, cuando dejes de darlas se van a ir. Pero si tú das la ayuda mientras educativamente normalizas con charlas, que hay muchas científicas, das ejemplos de mujeres que puedan inspirar a otras a hacer ese trabajo, pues entonces vas a conseguir que una generación, y es lo que está ocurriendo, porque ya en muchas partes de España que no hay ayudas, están aumentando el número de personas en carreras de ciencias, en mujeres, eso es lo que consigues, es que no es solo dar una ayuda o tal, por eso esos estudios, y en general en sociología, y no te hablo de que puedan mentir o que esté mal o lo que sea, puede estar bien, pero puede que falten una serie de datos para que se llegue a conclusiones correctas. Y es que hay muchos puntos necesarios para llegar a la conclusión de cómo se soluciona una situación de... porque esto es así, una situación de segregación tan grande, una segregación del 20%, es algo muy raro teniendo en cuenta que no hay factores biológicos que lleven a ello. Si no hay factores biológicos, son factores socioculturales. Si son factores socioculturales, son cambiables porque se puede invertir en educación para que la perspectiva general y la forma de interactuar entre los individuos y su educación cambie. ¿Me entiendes? Sí, pero yo, por ejemplo, no aprecio que ahora mismo existan estos impedimentos culturales. Yo creo que es todo lo contrario. No existe. Es decir, no paramos de hacer charlas, de incentivar, de decirle... Y yo ya te lo digo, esto es falacia anecdótica, pero a lo largo de mi educación, la mayoría de mis profesoras, a lo largo de toda mi educación, de primaria hasta secundaria y demás, fueron mujeres. No se me ocurre ninguna vez que ninguna profesora le dijese a ninguna niña, oye, tú a lo mejor... no pienses tanto en carreras tecnológicas, eso déjaselo a los chicos, tal. Yo no he asistido a esto justo todo lo contrario, o sea, yo... Claro, sí, pero si yo estudié, o sea, yo también he tenido profesora mayoritariamente. Si el punto, y esto es importante, no es que nadie vaya diciendo tú no hagas esto, se da por hecho. Igual que se da por hecho, si nadie te habla de homosexualidad, que vas a ser heterosexual, porque se da por hecho. Es decir, te preguntan, oye, ¿tienes novia? En las cenas, en tal, las relaciones, lo ves por la calle, lo normalizas. Nadie te tiene que decir que si eres o que si no eres. ¿La gente da por hecho lo que vas a estudiar? O sea, yo no estoy seguro de que... No es que den por hecho que vas a estudiar. Es que cuando te hacen regalos, cómo te tratan, con qué círculos te rodeas, es fácil. Tú no puedes estudiar medicina si nunca sabes que existe, y nunca vas a estudiar medicina si aun sabiendo que existe, no ves que nadie más lo haga, porque te va a parecer raro. Cuando se te instiga... Y esto sí es cierto, por una parte... desde las orientaciones, normalmente sí que hay preferencias. Es decir, las chicas dan preferencia a ciertas carreras, pero porque ya desde antes van existiendo esas prevalencias.
Entonces, es obvio que van a terminar ahí. Yo no estoy tan convencido de que sean estas prevalencias las que nos condicionen en unas carreras o las que nos condicionen en otros. No estoy tan convencido. Yo te estoy diciendo que en los países en los que más se ha intentado igualar esta brecha de género y tal, estas políticas para incentivar el estudio en carreras típicamente y tal han fracasado. O sea, creo que vi tu vídeo en el que lo explicabas y vi el estudio. Y al menos lo que yo recuerdo, pues esto fue hace bastante. Sí. O igual fue hace años. Sí. Al menos lo que yo vi, por lo que explicaron, y además, cuando he seguido el transcurso del tiempo, no es por eso. O sea, es porque la asociación directa, en este caso, es incorrecta porque no se han cambiado una serie de cosas anteriores. Ya está. Y ya por aquí, si quieres terminar o no, yo. Muchas gracias, Joan Ballester. Sí, vamos a ir cerrándolo. Muchas gracias por venir aquí. Muchas gracias por hablar, charlar con respeto, sin tirarnos los trastos a la cara y todo este tipo de cuestiones. Y sobre todo para la gente, me podía equivocar. Pues ¿qué queréis que os diga? Pues sí. Sí, estamos aquí charlando tranquilamente. Equivocarse es sano, chat, que eso yo lo Bueno, veo. puedes estar equivocado, puedes simplemente diferir de algo con el resto y no para absolutamente nada. Yo opinaba exactamente como tú, si yo te seguía, yo tengo 21. Yo cuando tenía 17 te seguía y veía todo lo que ponías y opinaba como tú y cambié de opinión, tío. Da igual. Hay gente que cambia, hay gente que no, hay gente que sí. Chicos, Reyes de los Tibios por aquí. Anukbox, tío, muchas gracias. Igualmente, tío. Un momento, el fondo que tienes de Pedro Sánchez y Rajoy, la gente estaba rayada. ¿Qué significa eso? Soy equidistante, tío. Pedro Sánchez, Rajoy, Trump, símbolo comunista, Ayuso, Cruz de Hierro. Esta me la regaló un fan. Armas, tengo de todo, tío. ¿Ese es Trump, el del armario? Sí, pone Big Brother is watching you. Vale, guay. Pues nada, chicos, ya sabéis. Que me estaban insultando por tener a Pedro Sánchez y digo, joder, pues no habéis visto la cruz nazi que tengo detrás, tío. O sea, tengo bueno, ya, eso sí que es tocar todos los palos, tío. Venga, muchas gracias. Venga, que vaya bien. Un saludo, chao. Y ahora me cambio otra vez. Y salgo de aquí del StreamYard de la muerte. Y volvemos a poner la música chill. Y todo vuelve a la normalidad. Se ha quedado buena tarde, ¿eh? Al final, a lo tonto, estamos hablando de la ganadería extensiva, de Santiago Armesilla, de todo esto, y boom, se convirtió en Chocapic.